Bienvenidos al primer episodio de Dual, Espiritualidad en la vida real. El día de hoy vamos a hablar del retorno de Saturno a partir de nuestras vivencias. Y para hablar de este retorno, le invité a ella, que es profe de lengua, licenciada en Ciencias de la Educación, ha estudiado Reiki, numerología, ahora astrología y flores de Bach, así que les presento a mi amiga personal, Noelia Venteo, o Melina para varios. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es un gusto, un placer poder estar hoy acá. Me parece, maravilloso esto de poder compartir este ciclo de charlas y sobre todo sobre el tema que se va a estar tratando el día de hoy y en un ambiente chill, ¿no? Y en un entorno más tranquilo y más entre amigas. Para mí sería maravilloso, ¿no? que a través de todos estos ciclos de charlas que se van a ir dando, el poder generar en el otro, ¿no? esa mirada o esa compatibilidad o esa identificación, porque se van a ir tocando ciertos temas que, como bien reza el nombre de este proyecto, habla de la dualidad, ¿no? en el ser humano y me parece, ¿no? maravilloso y súper interesante poderlo ir explorando a través de estos temas. Así que, feliz y agradecida de la invitación. Yo, más allá de que sos mi amiga y que te considero una voz más que autorizada para hablar de espiritualidad, porque creo que desde que nos conocemos las dos hemos emprendido un camino juntas por separado, después hemos unido lo que cada una estudiaba, leía. Creo que siempre, al menos desde que nos conocemos, hemos tenido esa búsqueda. Y no nada más eso, sino que además creo que es muy simbólico poder hablar con vos, porque vos sos una Sol en Virgo con un ascendente en Piscis. Nosotras tuvimos el retorno de Saturno en Piscis, entonces creo que no hay nadie más autorizado que vos para hablar sobre esto y de cómo eso influyó en tu vida, ¿no? En la vida de todos, pero digamos, el impacto que especialmente para vos tuvo por este eje que para vos es tan crucial o tan formativo en realidad en cuanto a tu persona, tu estructura mental y demás. Tal cual. Bueno, gracias, amiga. El retorno ha sido más que interesante y siempre dentro de lo que vos hablás, ¿no? de esta mirada, también buscar una integración, no solo a nivel externo, a través de la mirada de uno, sino una integración también interna, ¿no? de la persona. Así que va a ser más que interesante que podamos ir conversando sobre estos temas y bueno, vos poder darme, ¿no? tu punto de vista, yo poder transmitirte desde este lado y después, bueno, en esta dualidad, ¿no? o en esta integración poder confluir las vivencias y el sentipensar, ¿no? de cada una de nosotros. Bueno, entonces empecemos hablando un poco sobre qué es el retorno de Saturno para aquellos que por ahí no están muy empapados en el tema o todavía no terminan como de comprenderlo. Es muy simple, la verdad. Nosotros en nuestra carta natal tenemos cada planeta ubicado en un signo y en un grado matemático en específico. Cada vez que cualquiera de los planetas de nuestra carta vuelve a ese mismo grado matemático, se habla del retorno del planeta. ¿Por qué? Porque básicamente vuelve al punto inicial, ¿no? de donde salió. Bien, el retorno de Saturno es esto, es la vuelta, es la primera vuelta de Saturno al mismo lugar. ¿Qué pasa? Saturno es un planeta que se mueve lento, entonces le lleva entre 28 a 30 años volver al mismo lugar. ¿Por qué entre 28 y 30? Por las retrogradaciones que tiene en el medio, ¿sí? Va a estar como entrando y saliendo durante el periodo de 2 años, entonces podemos hablar de que su impacto en cómo lo vivimos dura aproximadamente esos 2 años entre que va, viene, ¿no? Bien, eso es el retorno lisa y llanamente, no hay mucha vuelta que darle. Y cuando hablamos de Saturno, el arquetipo saturnino, estamos hablando de figuras de autoridad, estamos hablando de estructura, límites, de constancia, perseverancia, ¿sí?
Saturno en la mitología griega era el dios Cronos, el dios del tiempo. Por lo tanto, con Saturno viene esta idea de lo valioso que es el tiempo para todo lo que queramos hacer en el mundo, para madurar, para que algo florezca y se sostenga a largo plazo. Acá la profe de lengua sale a expresar y a comunicar, ¿no? Cronos básicamente castra a su padre y se come a sus hijos, ¿sí? El primero que se zafa de todas esas, básicamente, hablando así mal y pronto, ¿no? Es Zeus. Pero qué importante o qué interesante, ¿no? Es esta mirada de verlo como este planeta que te va poniendo los límites, ¿no? De hecho, desde lo que es la astrología antigua, si no corregime, es como que está visto como un planeta, por así decirlo, maléfico. Sí, por lo general, de hecho, cuando se habla de Saturno, como Saturno tiene que ver con los límites, ¿no? Y con esta sensación de, che, para todo me cuesta el doble, ¿no? Si quiero llegar de A a B, tengo que hacer el doble esfuerzo, ¿no? También esta figura de autoridad que es opresora, porque en definitiva vos fíjate que él se comía a sus hijos, ¿no? Como una autoridad que me está absorbiendo, o sea, un padre que me está chupando, básicamente. Es interpretado como maléfico, pero obviamente desde una concepción donde uno no podría dar vuelta de alguna manera a la tortilla y usar esa energía a favor, ¿no? Desde una concepción estática, donde Saturno siempre va a ser el malo, Saturno siempre me va a venir de afuera, ¿no? Va a ser la autoridad de afuera, y en realidad cuando hablamos de retorno de Saturno es lo contrario, es cuando aprendemos a incorporar esa autoridad como propia, ¿no? Y dejamos de buscarla en el afuera, ¿no? Entonces, creo que en realidad Saturno es un poco el mal necesario para seguir creciendo, ¿no? Fíjate que después de Saturno vos nombraste a Zeus, que en astrología es Júpiter, y que después Júpiter es el que se queda como reinando todo el cielo. Júpiter en astrología es el planeta de la expansión y del crecimiento. Júpiter venció, entre comillas, a Saturno y pudo expandirse. Entonces digo, qué necesario es tomar de este poder saturnino, que en teoría es malo, para poder crecer. Es un poco una cadena, si lo vemos de esta manera. Tal cual, es. Después de un Saturno viene un Júpiter. Es comparable, por así decirlo, ¿no? Un poco hacer este camino del héroe, ¿no? En la mitología también está esta cuestión del camino del héroe, que bueno, que esto se ve mucho más adelante, ¿no? En el desarrollo y la evolución de este pensamiento, pero es como ir pasando por ciertas situaciones, ¿no? En la vida, ir atravesando, considero yo, determinados aprendizajes, como para después poder, en cierta medida, disfrutar de esos frutos, de esa cosecha. Corregime, ¿no? Si me equivoco. No, sí. Además, pensémoslo desde un lugar práctico, que ahí me sale en mi Capricornio, sin Saturno en realidad no hay estructura, no hay pilares, no hay sostén, no hay nada que te aguante, ¿no? Yo puedo decir, no, bueno, yo me voy a mover por mi deseo, voy a hacer, ajá, y si no tenés una planificación, si no tenés constancia, si no te obligás, incluso cuando no tenés ganas de hacerlo, no te va a durar mucho tiempo eso. Eso a la larga no es sostenible. Entonces también ahí entra esto de por qué demonizamos el esfuerzo cuando en definitiva también es lo que nos ayuda a progresar en la vida, ¿no? Tal cual, y es esto de las ideas que no son sostenibles. Llega este Saturno, ¿no? Llega este Padre Supremo, por así decirlo, y te pone el límite y te dice, hasta acá llegaste, ¿sí? Se cae la ilusión. Vos pensás que el retorno de Saturno se da entre los 28 y los 30 años, ¿no? De una persona, y básicamente es como que ya a partir de ese retorno uno, entrando en esas edades, ¿no?
se empieza como a plantear, y más que todo dejar de lado este mundo infantil, estas ilusiones, ¿no? Y es como que la vida te va a pedir más estructura, ¿no? Y vos podés fluir en ese pedido de una forma genial o podés fluir al nivel del petit suisse, digamos, o sea, como que, no, o sea, no hay una fluidez ahí. Depende, ¿no? Todo cómo has ido vos atravesando este proceso previo a llegar al retorno. Pero sí es necesario, o sea, si no podés, qué sé yo, llegar a los 31 años, a los 32, metido debajo del castillo de Disney. O sea, es como que sí o sí se hace necesario quebrar esa ilusión o ponerle un parate, ¿no?, a ese mundo de fantasías y decir, bueno, a ver, ¿cuál es tu sueño? A ver, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? Saliste un poco, ¿no?, de la nebulosa, ¿no? Y planteate cómo lo vas a hacer realmente. Dar una estructura. Imagínate yo que soy virginiana. ¿Cómo vamos a armar el cimiento? Y lo interesante acá es que Saturno es considerado un planeta social, se le llama, tanto como Júpiter y Saturno están como en el límite entre los planetas personales y los transpersonales, los que van más allá de mí mismo, ¿no? Están en el medio. Y se les llama social justamente porque sobre todo se expresan y tienen como sus cimientos o sus valores vienen de lo social, de lo comunitario. Entonces también acá se puede hacer una doble lectura de que muchas veces ese proceso madurativo que nos pide Saturno a esta edad viene en realidad por imposiciones sociales de afuera, ¿no? Entonces vos tenés la doble lectura, tenés la persona que usa Saturno para sus propios deseos, sueños, metas y demás, que estamos ok con eso, y tenés a la otra persona que no se puede desligar de la autoridad externa, que no se puede desligar del mandato social, que sigue aferrándose y va a empezar a tomar decisiones que a nivel social están bien vistas, pero a nivel interno quizás no le gustan para nada y la padece y la pasa mal. Entonces por ahí incluso hay gente que dice, bueno, ya tengo 30 años, tengo 8 años de novio, es hora de casarnos, es hora de buscar el hijo, es hora de comprar el auto, es hora de invertir en una casa, bla, bla, bla. Y capaz no es realmente lo que la persona quiere, pero hay como un mandato social de, bueno, para esta edad ahora viene este combo, ¿no? Como no te podés salir del molde. Entonces ahí depende de cómo lo vive cada uno, qué camino elige, ¿no? El camino de me escucho realmente, escucho mi deseo y lo que quiero de acá en más, de acá para adelante, me revelo ante la sociedad, me revelo ante la autoridad o no. Entonces también creo que está bueno como incluso cuando vemos esa gente que aparentemente está haciendo todo demasiado bien, demasiado correcto, como lo manda la ley social, y capaz la persona se quiere morir por dentro, ¿entendés? Capaz la persona está haciendo todo en orden, pero dice, che, pero esto a mí no me llena, pero es lo que debo hacer, ¿no? La palabra deber es un mandato, es lo que hay. Por eso te digo, ¿no?, este camino recorrido, porque uno es como que deja atrás ese infantilismo que viene nutrido, ¿no?, de los papás, de esa estructura que te da tu papá y que te da tu mamá, por así decirlo, tomando como figura paterno o materna a quienes correspondan en la vida de los que estén escuchando, ¿no? Pero es por eso hay que, no es en vano cuando se habla de la crisis de los 30, también ahí, ¿no? Porque ahí como que se te sacuden las estructuras un poco, che, la sociedad me dice esto, pero yo siento esto, y papá y mamá me enseñaron esto, o en mi familia yo vivencié esto. Entonces como soltar un poco la mano, ¿no?, un poco del todo la mano y decir, bueno, voy por acá. Y en ese ir por ese camino es donde surge, digamos, todas estas cuestiones
cuestiones de los aprendizajes, ¿no? Como para después ya cerrando, ¿no? en este retorno decir, ajá, mira vos, logré esto, pensaba esto y hoy en día estoy parada del otro lado de la vereda, o quizás no sé, quizás hay personas que continúen, ¿no? Bajo la misma vía, pero considero yo que bajo un padecimiento bastante importante, ¿no? Porque si sostenés la idea de quedarte en el mismo lugar, para mí, ¿no? Es como una especie de estancamiento. Tal cual, yo creo que justo venía pensando en esto antes de la reunión, se me venía como a la cabeza. Saturno también te invita, o sea, es como está bien la meta, todo, porque de hecho Saturno un poco siempre se rige por eso, ¿no? Tener un objetivo claro. Pero a la larga, y con esto de el valor del tiempo, te das cuenta que lo más importante en realidad es el proceso y de cómo llegas a donde llegas. Creo que Saturno un poco a este edad o con este retorno nos hace dar cuenta del tiempo, ¿no? Y uno empieza a decir, bueno, a ver, ¿en qué se me va en la vida? ¿En qué se me va el día a día? ¿No? ¿En qué ocupo mis horas? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? Y quizás alguien a esta edad llega y dice, bueno, no sé, quiero abrir la empresa más grande de Latinoamérica. Pero cuando se pone a ver que eso capaz le lleve 20 años o más de su vida, dice, no estoy. Habrá gente que diga, no, es demasiado. Y habrá gente que valorando el tiempo va a decir, voy a llegar 20 años más allá y cuando llegue y no tenga nada me voy a querer matar, ¿entendés? Entonces mejor empiezo desde ahora. Y creo que Saturno en realidad es lo que vemos durante todo el proceso, no es la meta, no es la empresa terminada, es el camino, me parece. Es este camino de día a día, levantarme igual y hacerlo, por más de que todavía no esté terminado o moldeado como yo buscaba, o que todavía no haya llegado al estatus que yo estaba buscando. Entonces, obviamente siempre va a haber gente que prefiera quedarse en lo conocido, en lo más plano capaz, o en lo más mundano, y que no se anime a ir por algo un poco más allá. No sé vos si esto te resuena o no. No, sí, de hecho, en charlas con amistades, ¿no? que tengo, que estamos, dicho sea de paso, en el mismo rango etario, ¿no? En las mismas edades, es como, hoy estoy en este punto, quiero estar en llegar a esto, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando estás en un punto, decir, che, realmente quiero estar acá, o doy 2 pasos para atrás, o doy un pasito al costado. Son, por lo menos en lo personal, me ha ido generando dudas, pero dudas que han ido también clarificando los pasos a seguir a futuro, ¿no? Y que han ido moviéndome, no dejándome, ¿no? en el mero estancamiento. Sí considero yo, en lo personal, ha sido un retorno bastante fuerte, por lo menos a mí me ha sacado del castigo de Disney, pero de una manera impresionante, y me ha movilizado, me ha dicho, nena, ¿te movés o te movés? O sea, no hay chance que te puedas quedar en esta. Entonces es como, en estos movimientos, se ha ido dando también estas charlas, ¿no? En donde, che, es algo muy común, por lo menos en mí, cuando he conversado con amigos míos, el decir, esta gran pregunta que es para mí, ¿no? Que, ¿cuál es tu sueño? No quedan en cosas meramente banales por aplicar en la vida o por lograr todo, sino es como, son cosas heavy o cosas grandes, ¿sí? No es como decir, bueno, de acá a 3 meses mi plan, o acá a 2 años mi plan es ahorrar para irme, no sé, a las Bahamas o a Cancún o a México. No, es como que hay proyectos más grandes ya, ¿no? Es como que entras en un proceso de proyectos más grandes. Uh-huh. Y si lo llevamos a un plano, por lo menos en lo personal, más interiorizado, es
trabajarme, ¿no? Trabajarme a mí misma para saber si esos planes o esos proyectos que vos tenés son sinceros, son realistas, son concretables. Y en esta búsqueda, ¿no? En este trabajo interno, te abre como otro universo, entonces es maravilloso. Tal cual. Yo antes de que sigamos explayándonos en esto, que capaz por ahí nos vamos más a las vivencias personales, me gustaría que unamos, porque hasta acá hemos hablado nada más de Saturno como arquetipo, pero al menos nosotros dos tenemos ese Saturno en Piscis y ahí hemos tenido el retorno, ¿no? Entonces, que hagamos, ¿no?, este amalgame de cómo funciona este planeta en Piscis. A priori, podríamos decir que Piscis es todo lo contrario a Saturno, ¿no? Si lo vemos arquetípicamente, son el día y la noche, blanco y negro, o sea, son dos cosas muy opuestas. Porque habíamos dicho que Saturno eran los límites, la estructura, la autoridad, el borde. Saturno tiene mucho que ver con lo material, ¿no? Con esto, con lo corporal. Y Piscis es todo lo contrario. Piscis es el no borde, el no cuerpo, todo está unido con todo, lo onírico, el mundo de los sueños, de la fantasía, de lo espiritual. Entonces uno diría, bueno, ¿y cómo conviven, ¿no?, estas dos energías tan distintas? ¿Cómo Piscis se expresa mediante Saturno? ¿De qué manera lo hace? Y ahí creo que está buenísimo lo que se da, porque de hecho Saturno lo que le va a pedir a este signo es la maestría justamente de lo espiritual, es la maestría de lo que no se ve, pero no nada más, bueno, llegar a algo lo suficientemente grande, onírico y demás, sino como, bueno, traémelo en lo concreto, materializarlo. Y creo que viene muy acorde con esto que veníamos hablando nosotros de los sueños o de los deseos que teníamos, porque Saturno le va a decir a Piscis, sí que tenés metas, tenés sueños, querés llegar a X lugar, bueno, vas a tener que hacer todo el caminito que conlleva, no es que de un día para el otro que vas a despertar y vas a decir, bueno, ya llegué a mi meta, por arte de magia, porque lo pedí o vibré alto, ¿no? Saturno que va a decir, si vibras alto, materializalo. Sí, tal cual. Y de hecho, ese aha moment, ¿no? Ese, a ver, ¿qué hacemos? Vino de la mano con situaciones, ¿no? Con momentos tanto positivos como, por así decirlo, también para ambas bastante movilizantes, que nos llevó a esa especie de crisis, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque si sigo en esta, siento que no avanzo, y si avanzo, qué miedo, porque ¿qué va a pasar? ¿No? Porque muy propio, ¿no?, del ser humano esto de pensar al futuro. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si no puedo? ¿Y si no llego? ¿No concreto? Si cometo un error. Entonces es más que interesante, porque es como decís vos, vienen a ponerte un límite, es como si yo pongo una barrera en un charco de agua, ¿no? En un lugar donde no, o sea, el agua fluye y ¡pum!, yo clavo una barrera ahí. Eso para mí simbolizaría un poco, ¿no?, lo que es el Saturno en Piscis. Entonces es como, retrotrayéndome a lo que decía recién, es bueno, Piscis, por así decirlo, es un poco Disney. Saliste de ahí. ¿Qué vas a hacer con toda esa fantasía que vos tenés ahí? ¿Cómo la vas a concretar? ¿Cómo la vas a llevar a cabo? Si también lo llevamos al plano, ¿no?, de como decías vos, del tema de las funciones y demás, es el otro me limita a mí. Entonces muchas veces se pueden llegar a presentar, desde la visión de uno, ¿no?, situaciones en donde yo me puedo sentir que el otro a mí me está limitando, que el otro a mí me está frustrando, o me genera esa sensación de frustración, ¿no? Bueno, ¿qué haces con eso? ¿No? ¿Para qué? Yo creo que también Saturno es el gran maestro de soltarnos la manito del momento de drama queen, es decir, dejar el drama queen, dejar el por qué y moverte hacia un para qué. ¿Para qué te pasa todo lo que te pasa? ¿Qué sentido le otorgás? ¿Y qué vas a hacer con eso? Más que todo, ¿no?
Y en ese qué vas a hacer con eso es donde a nosotros no se nos plantea la crisis, o nos quedamos en el victimismo, ¿no? Dependiendo de la situación, o nos movemos. Y utilizamos, ¿no? Toda esa energía y todo ese momento para lograr algo quizás mucho más fructífero o algo mucho más sanador también, ¿no? Uh-huh. Sí, que además creo que el retorno de Saturno un poco te pone de frente con esta verdad que es como, si, o sea, si no lo haces vos, nadie más lo va a hacer por vos. Creo que Saturno te pone en esa encrucijada de, esto depende exclusivamente de vos, ¿entendés? Depende de tu trabajo, depende de tu esfuerzo, depende de los límites que sepas poner o no, depende de cuánto te rompas el lomo laborando. Entonces también entramos en crisis porque vos pensás que siempre venimos, durante toda la vida hasta este momento, hubo alguien diciéndonos qué teníamos que hacer y cómo teníamos que hacer y en qué momento actuar, ¿no? Siempre había una autoridad que nos iba marcando, nos iba guiando. Y de golpe, la autoridad tenemos que ser nosotros y nosotros tenemos que averiguar, bueno, cuándo, dónde, cómo, de qué manera lo hago. Y eso obviamente que da miedo porque cuando a medida que nos iban como guiando o mandando, no nos iban enseñando, ¿entendés? Era más bien esto, era un mandato. Era, bueno, vos tenés que hacer A, B, C. Y ahora es descubrir cómo funciona o qué tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar sin que nadie me diga qué tengo que hacer, ¿no? Entonces obviamente creo que es una crisis y por eso hay un montón de gente que el primer retorno de Saturno se queda obedeciendo los mandatos sociales porque obviamente es mucho más fácil. Te ahorras un montón de dolor de cabeza, de llanto, de frustración, de no saber para dónde ir, de crisis existencial, de che, ¿y ahora qué hago con mi vida? Obviamente es mucho más fácil no cuestionar. O sea, como se dice, la gente ignorante es más feliz siempre, en todos los ámbitos de la vida. Mientras menos sepas, mejor. El tema es, ajá, y cuando te despertaste, y cuando viste esto, y cuando viste el potencial que había, es muy difícil volver a hacerte el otro y no querer moverte hacia ahí. Claro, de hecho es una invitación, a través de todo lo que vos decís, al mundo adulto. Básicamente este retorno nos invita a ingresar al mundo adulto, a dejar ese niño atrás. Entonces, bueno, el mundo adulto implica responsabilidades, implica determinados, en ciertos momentos, pasos a seguir, determinadas normas, leyes, y en paralelo a eso vos también tenés un constructo interno, es descubrirte a vos mismo para con ese mundo adulto que vos vas a enfrentar, ¿no? De ahí en donde vos me decís este tema de, bueno, tengo esta edad, me voy a casar, o me tengo que casar, o tengo que tener hijos, o tengo que tener un trabajo estable, como que eso te va, como que el Saturno te va en cierta medida ayornando a los mandatos del mundo adulto, básicamente. Y creo que llevándolo un poquito más a este lado pisciano, también ahí entra el conflicto con las figuras de autoridad del mundo espiritual, ¿no? Como primero, ¿cómo me estoy vinculando yo y desde qué lugar con mis creencias, con mi fe, sea cual sea una religión o no, confiar en la energía, en el universo, en las vibras, lo que sea, también se pone en jaque con este Saturno en Piscis el decir, che, pará, ¿yo sigo afín con estas ideologías o no? Y ponele la persona que, el chamán, la bruja, el reikista, ¿realmente me resuena lo que habla? ¿Realmente me siento afín a esta persona o no? Y así como de alguna manera dejábamos de seguir una autoridad fuera, quizás en lo familiar, en lo laboral, en donde sea, ahora también viene la crisis espiritual, ¿no? Y es como, che, es que no hay figuras de autoridad tampoco que me representen a mí en este momento hablando de esos temas, por ejemplo. Porque tampoco coincido con esas filosofías, ¿no? Entonces es como un estado general
creo yo, de crisis o de caos momentáneo, que justamente lo que buscan es confrontarte a vos con vos mismo y decir, bueno, vos repensate a vos en todas estas áreas y en lo que realmente querés. No sé si vos lo viviste en este último sentido con algo así específico, concreto. Sí, no, de hecho, viéndolo, ¿no? Ya teniendo uno la formación en mi caso de lo que es un poco el Reiki, la numerología o la astrología, ver el padecimiento de las personas también que se resisten a esos cambios es bastante fuerte, bastante duro desde este lado, más yo con el ascendente pisciano que tengo, sentir ese sufrimiento, ¿no? Desde el otro lado, o la poca empatía o la poca comprensión. En mi caso yo lo vivencio como también docente, ¿no? De ver a las figuras de autoridad que me suceden a mí, y ver cómo ese trabajo, ¿no? En la educación, cómo se trabaja estamos trabajando con almas, estamos trabajando con personas, y a veces la poca empatía o el maltrato, el destrato, siempre lo digo yo, ¿no? Hacia esa figura de autoridad, ya sea un directivo, ya sea uno mismo como docente, ¿no? Entonces, y el poder por momentos verte reflejado, o por momentos, hablando, ¿no? En figuras de autoridad, o por momentos también decir, ni en pedo, yo me sometería a esto, ¿no? Me pasa siempre, ¿no? Que yo hasta hace unos años decía, yo quiero ser directora, yo quería ser directora, y me topé en precisamente estos últimos 2 años, con situaciones en las que yo digo, yo no podría soportar este nivel de destrato, ¿no? ¿Por qué digo no podría? Porque a la medida que uno se va trabajando a uno mismo, uno va conociendo hasta dónde sí y hasta dónde no. La cuestión, ¿no? Volviendo a los límites. Entonces, es como que vos ves y decís, no, yo no, la verdad es que también te genera, ¿no? Admiración hacia el trabajo que realizan las personas que están más arriba que vos, porque vos decís, wow, qué temple, qué fortaleza. Uno quizás desde este lado se compenetra tanto muchas veces que yo digo, si yo estuviera sentadita en ese sillón, no podría, porque creo que como buena pisciana, me fundiría en esa emoción, no sabría cómo poder decir hasta acá estás vos y acá empiezo yo, ¿no? Entonces, en mi caso, las figuras de autoridad a mí me han generado esta sensación de respeto, de admiración, lejos de ir al choque, ¿no? Decir, el jefe es malo, el jefe es negativo, muy por el contrario, ¿no? Obviamente esto se ayorna también a la personalidad de cada uno, pero sí. O también por momentos decir, ¿no? Si en un futuro yo fuese directora o lo que fuere, ¿no? ¿Qué haría en esta situación? ¿Cómo la encararía? ¿Hasta dónde permitiría esto? ¿No? ¿Qué me llevaría a mi hogar? ¿Qué me llevaría a mi casa? ¿No? A mi internalidad, ¿no? Entonces es como muy, muy interesante, ¿no? La figura de la autoridad, por lo menos para mí, la he trabajado bastante y la he trabajado mucho también en terapia. Bueno, entonces habiendo hablado un poco sobre este Saturno en Piscis específicamente, contame vos, Noé, cómo lo viviste durante estos 2 años, qué aprendiste o qué sacás de este retorno de Saturno. Bien. Kamikaze. Porque, como decíamos, venía yo de esta cuestión de Disney pisciana y fue interesante que se me empezaron a plantear las primeras preguntas de, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto que estamos soñando? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Empecemos a poner los piecitos sobre la tierra. Después vino por el lado de los límites, de una forma quizás no tan agradable, porque bueno, en lo personal soy una persona que le cuesta mucho poner límites, muchísimo, y la vida me fue presentando, ¿no? Como situaciones en las que vos tenés que decir,
hasta acá, básicamente, ¿no? Fueron situaciones hasta incluso bastante crueles que me afectaron demasiado y que ya después uno va buscando primero no el porqué, la victimización, porque más allá de todo es como que cuesta en un principio entender, y después fue el para qué. Y el para qué era el límite, para que aprendas a poner un límite, ¿no? Para que salgas de ciertos entornos o de ciertas ideas o creencias justamente ligados muy desde la parte familiar, y que se sintió, ¿no?, en un principio como una especie de traición, ¿no?, un dolor bastante grande para moverme de un lugar físico en el que yo normalizaba que en cierto sentido no veía toda la violencia que había alrededor de mi persona, ¿no? Que todo el mundo veía y yo no la veía. Y me hizo moverme, ¿no? Fue como una situación bastante que después lo vi y dije, ¿cómo permití todo eso? O sea, fue muy demencial todo lo que yo permití. Que quizás en el pensamiento de uno decir, por no generar un problema, no generar una discusión, no hablo, no digo, cedo, y ahí vino Saturno y dijo, ¿pones el límite o lo pones, no? No lo puse en su momento y bueno, se generó toda esta situación que generó que yo me mueva, yo me vaya de ese lugar, hacia un lugar que hoy en día es casa. Por más que lo alquile, la siento como mi casa, y es un espacio completamente maravilloso, luminoso, que yo lo soñé durante un montón de tiempo, durante muchos años, noches, días, madrugadas. Entonces fue como muy fuerte también, porque también fue resignificar los vínculos familiares, el amor, y fue bastante duro, pero muy interesante desde ese lado. Creo que está bueno que aclaremos o le contemos a la gente que vos tenés a Saturno en la casa 1. Entonces vos fíjate que venís hablando de temáticas de casa 1 en realidad, ¿no? Esto, vos decís, yo vivía antes en Disney como ascendente en Piscis, ¿no? Esto de la fantasía, del no borde, hasta que obviamente con Saturno en esa área te pide que pongas una estructura y un límite al afuera. Porque la casa 1 es como nuestra carta de presentación, es nuestra salida al mundo. Entonces, en ese contacto que vos estás teniendo con el otro, Saturno te está pidiendo que pongas un límite, que pongas un borde. Nada más aclarar eso para que después veamos también cómo la diferencia que hay entre tu vivencia y la mía, que es bastante opuesta, diría, ¿no? Como para que lo puedan ver. Y enfrentado a la casa 7 en mi caso, ¿no? Y ahí entra la relación con el otro. Entonces, una vez que yo, por ejemplo, pude salir o moverme, se empezaron a abrir también otras oportunidades, ¿sí? Porque también este movimiento, desde mi creencia, ¿no?, energéticamente, generó en el campo que posibilidades que quizás antes no se presentaban o costaban mucho, se fueran dando. Y en este encuentro con el otro, ¿no?, este enfrentarte, ¿no?, hasta esta casa 7, por lo menos a mí me representó, por ejemplo, la oportunidad de poder trabajar en un ámbito laboral diferente, además de los que ya trabajo conocidamente, y también la posibilidad, hablando, ¿no?, de los jefes y demás, de ser coordinadora de mi propia área, que es la de lengua, siendo la primera coordinadora en ese colegio, por primera vez, porque antes en esa escuela no existía la coordinación. Entonces también es muy interesante cómo me fue poniendo en un zapatito, ¿no?, que yo antes quizás no me creería como capaz, o que hasta incluso en un determinado momento lo hubiese jugado, ¿no? Como es coordinar, es decir, trabajar con tus colegas en el área de lengua es un pasito más, digamos, como por así decirlo, ser una subjefa, por decirlo, ¿no? Entonces, bueno, vos estás en contacto directo con el directivo y con un equipo pedagógico, y de ahí bajás vos el lineamiento, ¿no?, a colegas, en este caso en mi área, que es lengua y literatura.
literatura. También en esto de concretar, ¿no?, los sueños, fue, además de ser profe, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación. Entonces fue recibirme, no de esto. Es, vos tenés determinado objetivo o en algún punto dijiste, quiero lograr esto, bueno, recibiste, ¿sí? Para eso no tuve problema porque yo como que soy bastante ñoña, entonces como que bueno, fue a hacer todo estructuradita también, como buena virginiana, entonces fue a hacer todo el pasito a pasito para poder concretarlo. Entonces fue darle espacio desde, digamos, desde ese lado, desde lo académico, me favoreció muchísimo, del lado laboral, porque aparte era trabajar y estudiar nuevamente, pero ya desde un lado más desde el disfrute, ¿no? Y con otra edad, no con 18, con 19 años, sino ya con casi 29 años, ¿no? Y recibirme antes de los 30 fue como una experiencia interesante. Y después también por otro lado a nivel de la espiritualidad ni hablar. O sea, fue una locura. Porque fue bueno, yo desde básicamente que te conozco a vos, fue como empezar a ingresar en los primeros pasitos con 18, 19 años dentro de lo que es el mundo, ¿no?, de las terapias alternativas y demás. Y fueron muchos años de tocar de oído o de experimentar y nunca de formarme en... siempre como que el otro era el maestro, el otro era el sabio y yo era como que yo iba, aprendía las técnicas y las aplicaba, las trataba de aplicar a veces muy torpemente en mi persona y demás, pero nunca el sentarme a estudiarlas o a decir, che, yo también soy parte de esa divinidad o de ese pedacito del que siempre estudio a Dios y demás, cómo lo aplico, ¿no?, a mi vida. Y más allá de eso, puedo yo también formar a los demás en ciertos aspectos. Y ahí, a nivel de la espiritualidad, con este Saturno entrando en Piscis, fue empezar a estudiar Reiki, después de formarme en Reiki, estudiar presencia, ¿no?, estudiar lo que es la numerología, la astrología y las flores de Bach, que todavía sigo en proceso de estudio. Y por otro lado, en paralelo también, estudiar de forma más personalizada lo que es la parte de la astrología. Todo esto en pos de decir, bueno, si yo en un futuro quiero ayudar a las personas, porque es una meta que yo me he puesto, y hacerlo de una manera integral, bueno, ¿qué hago para llegar a eso, no? Y también, primeramente, es trabajarme a mí misma. También empecé terapia hace casi 1 año y medio atrás, como para poder en un futuro ayudar a los demás. Entonces, como que un camino con muchas bifurcaciones que lo fui trabajando por partes y creo que ese Saturno fue bastante interesante y bastante revelador para mí. ¿Qué crees que fue como la mayor enseñanza de este Saturno? O sea, sí, de todo lo que me acabas de nombrar, una cosa que vos digas, acá le dio en el clavo, ¿qué sería? Yo creo que el tema de los límites, bajar los límites. Si me retrotraigo a la cuestión, ¿no?, de la espiritualidad, a mí me gusta mucho cuando se habla de no tomarse las cosas tan personales, ¿no?, porque a través de muchas vivencias que al principio se sintieron como un ataque, ¿no?, las sentimos muchas veces como un ataque, me ha invitado en lo personal a poder discernir, ¿no?, cuando la problemática es del otro y no es mía, y el aprender nuevamente siendo repetitiva el para qué de ciertas situaciones, pero sobre todo el tema de los límites, me parece como que fue bueno, ¿no? Empezar a poner límites, empezar a decir que no, viene por ese lado, ¿no? Y empezar como a creer en el florecimiento de esa estructura, en tus propias decisiones, en tu camino, en lo que vos elegís, créelo porque es algo posible, es algo concretable, es algo que vos misma lo podés lograr, ¿no? Que todos esos sueños que vos tenés se pueden ir concretando y se pueden ir materializando.
Entonces, en cada paso que vos vas dando, créetelas, ¿no? Que lo podés llegar a lograr. ¿Qué le recomendarías a la gente que capaz todavía no tuvo el retorno de Saturno, que haga mientras lo tenga? O sea, algo que vos digas, para mí esto es fundamental para sobrevivir a que el piso se te mueva, básicamente, para sobrevivir al terremoto. ¿Qué consejo le darías? Mira, en lo especial y particular, yo diría que vivan la crisis, ¿no? Que vivan el sacudón, que lo sientan, que lo respeten, ¿no? Y que no permitan que nadie se los infravalore. En segundo lugar, que no, o sea, van a tener momentos quizás de atravesarlos desde la soledad, pero que cuando puedan se permitan la verbalización de esto que sienten y el acompañamiento, y sobre todo el acompañamiento terapéutico. Para aquellos que creemos en las terapias alternativas, viene siempre fantástico. Te podría recomendar procesos a nivel alternativo, como por ejemplo las flores de Bach, también todo lo que implica claves diosas, todo lo que tiene que ver con ese tipo de terapia siempre ha venido muy bien. La cuestión también de poder reconocerte a través de, no sé, una carta natal, una revolución solar, eso ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y también terapia psicológica. Siempre viene bien aprender a pedir un consejo, ¿no? O no diría una ayuda, sino como una mirada profesional, también es súper necesario. Creo que sí. Pero sobre todo permitirse, como te digo, atravesarlo, no negarlo, o no en esto de quizás exteriorizarlo, que venga alguien y diga, ay, estás exagerando, o es un montón, o que quizás es para menos. No, vivirlo, vivenciarlo, ¿no? Y tomarse ese tiempo, tanto en soledad como en compañía. Creo que es importante tener en cuenta eso. Que yo creo con esto que vos decías de las personas que minimizan por ahí el proceso, creo que también un poco el retorno a Saturno hace que tomes distancia o pongas un límite de esas personas también. Creo que uno aprende a cuidarse más en todos los aspectos de la vida, porque hasta incluso recién que hablábamos de Saturno en Piscis y como desde el lugar de lo invisible, lo pisciano, ¿no? Desde lo etéreo, también Saturno ahí te pide que le prestes atención al cuerpo, porque todo bien con la espiritualidad, pero vivimos en un mundo material y nuestro cuerpo es humano, y hay que aprender a cuidar como las dos áreas, no es nada más una y la otra la dejamos de lado. Entonces también es esto de, incluso hasta físicamente, cómo me estoy sintiendo con estas personas, ¿no? O haciendo estas actividades. Hay como toda una reformulación de cómo nos vinculamos con nosotros mismos y con nuestro entorno, con lo demás, desde cómo nos alimentamos, cómo dormimos, qué cosas consumimos, qué hacemos en el día a día, si hacemos actividad física o no. Creo que hay también un paso de mucho autocuidado durante el retorno de Saturno. Sí, y al mismo tiempo es como que la vida te va expulsando, te va haciendo que te retires de lugares donde no es, en donde vos decís, ahí no es, la vida te va empujando, ¿no? Con situaciones que quizás si vos estás, como me pasó a mí, muy terca o muy tosuda en esto de quiero seguir en esta, y la vida te va a ir corriendo, ¿no? También te va a ir generando el mismo cuerpo te va diciendo, a mí me pasó un montón de veces, con determinadas alertas, ¿no? De por acá no es, pero todo esto, ¿no? Va de la mano con este trabajo interno, como reza la frase, mens sana in corpore sano, o sea, mente sana en cuerpo sano. A medida que vos vas
en cierta medida, ¿no? Como sanando por dentro, por fuera también, y la vida y el entorno te va pidiendo más y más y más, pero en pos de un crecimiento, una evolución propiamente tuya. Desde el lado familiar, también revalorizar todo lo bonito que uno tiene para dar, y no a través de esa experiencia decir, bueno, lo tiro todo a la basura, me vuelvo una mala persona, una persona desconfiada. No, muy por el contrario, ¿no? Como poner en valor el amor, la compasión, quizás también, ¿no? Un poco el perdón, ¿no? Más allá de todo. Que bueno, desde ese lugar siento que fue como bastante revelador mi Saturno. Qué interesante esto que dijiste del perdón a lo último. Porque creo que sí hay una etapa de todo este recorrido de 2 años del retorno de Saturno que es medio como un duelo, ¿viste? Porque por momentos primero viene el enojo, la frustración, la tristeza, no sé qué, después como que viene la aceptación y finalmente como, ya está, como que lo soltás. Yo creo que es como un duelo que en realidad simbólicamente nos estamos duelando a nosotros mismos de alguna manera, o al menos a cómo éramos o cómo nos veníamos manejando en la vida, y muchas veces lo proyectamos eso afuera, ¿no? Con los demás. Me parece interesante también, siendo en Piscis, como esta palabra de, bueno, el cierre es también el poder perdonar, y es también el poder trascender en definitiva, ¿no? Esta cualidad pisciana de trascendernos a algo más grande que yo misma, ¿entendés? Que no quede como en mí y que no quede ese enojo, ese rencor, esa angustia, sino como decir, lo puedo liberar, y también hasta incluso capaz con esta sanación puedo liberar a mi familia, ¿entendés? Como a mi clan. Es como, va más allá de mí, creo que un poco es eso también. Bueno, en mi caso yo te decía que fue bastante como el camino inverso, de alguna manera. Para que la gente entienda, yo soy Sol en Capricornio, por lo tanto Saturno es como mi planeta regente. Me considero una persona bastante saturnina en esto de los límites, la estructura, ¿no? la constancia y bla bla bla. Entonces para mí este retorno, que además me cayó en mi casa 8, no fue de poner límites, sino todo lo contrario, fue de aprender a disolver límites con determinadas personas. Para quienes no sepan mucho de astrología, la casa 8 tiene que ver con todas temáticas un poco tabú o que no se hablan mucho, desde la muerte como un proceso de transmutación necesaria para algo más grande, desde la sexualidad, la intimidad con un otro, desde lo psicológico, lo mental, qué pasa acá cuando estamos en este mood, por ejemplo, caótico, de crisis y demás. Entonces para mí, teniendo un Saturno natal ahí, sin haber vivido aún el retorno, toda mi vida fue poner muchos límites en esas áreas, ¿no? Como ponerle mucha mente en realidad, como racionalizarlo. Y no nos olvidemos que nosotros tenemos Saturno en Piscis, que vendría siendo el camino inverso. Es como, ok, todo bien, pero también hay que sentir un poco más. Entonces para mí el proceso fue a la inversa, fue en vez de seguir construyendo como un montón de muros y de límites, de empezar a bajar barreras, ¿no? De empezar a abrirme un poco más con la gente, obviamente con quienes uno sabe que se puede abrir, poder mostrarme vulnerable, algo que capaz a la mayoría de la gente no le cuesta. A mí me costaba como Capricornio, y encima con Saturno ahí me costaba un montón. Entonces fue mucho este trabajo a nivel inconsciente, o sea, a nivel psicológico, de estar segura, ¿entendés? Con esta gente. A mí se me viene a la mente el hecho puro de la mudanza también, sí. ¿No? El irte de una provincia a vivir a otra provincia, porque la señorita ahora se nos fue de Mendoza a otra provincia y no se fue sola, se fue con su pareja. Entonces, desde este lado, como amiga, fue ver todo ese proceso de crisis, de gestación, de la idea de dos personas que se aman, pero que necesitaban moverse de provincia.
necesitaban cambiar el entorno. Todo por una cuestión laboral, ¿no? Entonces fue literal ver desde este lado cómo te tenías que mover o mover de tu zona de confort. Y no era moverte vos sola, era moverte con un otro. Vos pensando también en este sentido que justamente ese paso, ponele como tan importante como de desarraigarte de alguna manera, ¿no? Es en compañía de, ¿no? Es con un otro, como vos decías. Yo teniendo Saturno ahí, mi inercia o mi naturaleza es más bien como, no, yo sola, ¿entendés? Como, déjenme, yo puedo. Como un nivel de... claro, como los nenes cuando te dicen, no, yo no hago. Bueno, igual. Como un nivel de autosuficiencia donde es como... y ahora encima de todo esto que de por sí es un re trabajo interno, o sea, es cambiar absolutamente todo. Encima vengo, ¿entendés? Con la carga al mes, que sea en compañía de alguien más que para mí no es como, bueno, mejor, buenísimo, o sea, para mí es como el doble de trabajo, por esto mismo que yo decía, bueno, de las barreras, de los límites, ¿no? De dejarse acompañar en definitiva, como de crear esa unión o esa intimidad que yo al menos desde que nací hasta hace muy poco lo había estado como evitando, no me había querido como adentrar ahí de alguna manera del todo, ¿entendés? Más allá de que incluso en Mendoza ya convivíamos y demás, no es lo mismo convivir en tu zona de confort, en tu espacio seguro, a después convivir en un lugar completamente nuevo donde se te presentan otros desafíos y esos desafíos vienen obviamente con un montón de miedos, ¿no? Como con un montón de experiencias que te sacan de la comodidad y que te despiertan esa casa 8 en definitiva, ¿no? Que es la de los traumas, la de la psiquis, bueno, a ver cómo me manejo acá, ¿no? Cómo revalorizo esto que está pasando, cómo lo transmuto. Entonces, sí, literalmente fue eso. No, y aparte, desde, no siendo metafórico, desde una soledad pero acompañada, porque vos ya estando desde otra provincia, todos nosotros acá, los que te queremos, tu familia, tus amigos acá, y vos allá sola con tu pareja. Entonces también es eso, ¿no? Es dentro de esa soledad, estás acompañada también, ¿no? Y bueno, ¿qué haces con el otro? ¿Qué permitís que el otro te aporte también desde ese lugar? Que quizás acá estaba esa contención de, bueno, estoy sola o si yo quiero elijo correr para este lugar y vos te quedás acá, ¿no? Y ese límite. Y allá es como que se desdibujó todo. Por eso hablamos también de esta cuestión de que son procesos completamente inversos lo que hemos estado atravesando, ¿sí? Lo que nos confía, lo que nos une, básicamente, el río que nos une es el río de la crisis, básicamente. Pero es muy interesante, ¿no? Porque a mí me pedían los límites y a ella todo lo opuesto, o sea, nena, sí, tal cual. Saca. Tal cual, sí. Como les decía, era este proceso de la vulnerabilidad. O sea, que para mí, de nuevo, no era fácil. Capaz para alguien es como, bueno, sí, lo que hago todos los días, básicamente. Y para mí era como, es un trabajo, de hecho, ¿entendés? Hasta el día de hoy. Y creo que es también esta conciencia, como decía antes. Tampoco creo que se llegue como a un punto en concreto. Creo que es esto del proceso y de día a día elegir actuar distinto con él. De día a día elegir, bueno, ser vulnerable o vos poner límites, ¿entendés? No creo que se llegue a un lugar en particular. Creo que lo más importante de este proceso es eso, es el camino. Y las pequeñas o grandes decisiones de realidad que uno va tomando día a día para concretarlo, en definitiva. Yo no creo que mañana, no sé, cumplo 31 y ya está, ya soy completamente vulnerable y me abro con todo el mundo y permito eso, ¿no?
lo más probable es que sea un trabajo de toda la vida, que obviamente ahora es como el momento maestría, ¿no? Con este retorno, que se revuelve y se remueve ahí. Pero ni en pedo creo que sea como ya la muestra final. O sea, de hecho creo que, al menos yo en lo particular, me queda un montón por aprender y un montón de seguir limpiando, sacando, ¿no? Quitándome capas. Bueno, también algo muy del proceso de Saturno en esta casa, volví a retomar terapia después de mucha resistencia, después de ser yo la primera que a todo el mundo le dice, hacé terapia, o sea, yo amo la terapia, pero este Saturno ahí tampoco me permitía ir y abrirme realmente. Yo, por lo general, cuando iba las veces anteriores, me pasaba esto de que llegaba un momento, yo misma me daba el alta porque había como un lugar de incomodidad al que no podía acceder por mí misma, no por el otro. O sea, había un nivel de vulnerabilidad que todavía era como, no puedo entrar ahí. Ese nivel no se puede bloquear en el juego. Claro, como, te faltan fichas todavía para desbloquear este trauma de la infancia. Era la Vale ahí con la cabecita caminando, ¿viste? Como el muñequito que se queda contra la pared caminando, ahí no puede avanzar. Y luego te quedas y la puta madre, pero si te quedas porque se mueve, no se mueve. Y ahí estaba la Vale. Bueno, y respecto a esto de estos procesos internos, como yo que decía, algo tan simple y tan complicado para mí como ir al psicólogo, me llevó a cuestionarme un montón de cosas. Y ahí es donde entra mi crisis también con conexión astral. Yo un día me di cuenta que el mensaje que estaba dando, lo que estaba predicando, no era algo que yo estaba practicando en mi vida. Un poco siento que el proyecto se me fue desdibujando por, no sé, el algoritmo, qué sé yo, por las redes sociales, porque la gente te dice que lo que funciona es ABC. Pero eran cuestiones que a mí no me representaban o que no me llenaban. Entonces también creo que viene a colación esto porque fue hasta trabajar este miedo como buena capricorniana de tirar de alguna manera o de cortar con mis propios proyectos de trabajo y personal y volver a armar algo nuevo que me representara. Y creo que, o sea, como que Dual y el nombre y todo es literalmente la representación como material y gráfica y directa de ese proceso, ¿entendés? Fue como, claro, es que yo en un momento me enfoqué mucho en una área en específica, ponele, en la mundana o en la, ¿entendés? O en la corporal, y había dejado lo espiritual de lado. O sea, en un momento me fui de A a B, ¿entendés? Sin escala, y no lo pude unir en el medio. Y en realidad lo que yo siempre había estado buscando, o la idea de mis proyectos, era eso, era llegar a un punto medio y entender cómo converge estas dos cosas al mismo tiempo. Te perdiste del equilibrio, básicamente. No había un punto de conexión, no había un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Sí, y más allá de eso, volviendo a Saturno, o sea, me corrí de mi propósito, en realidad, como de lo que yo estaba buscando o la intención con la que había creado primero Conexión Astral, ponele. Fue no como perder el rumbo para entrar en lo que la sociedad decía que estaba bien o lo que garpaba en redes sociales o lo que atraía gente. Y de golpe entré en conflicto yo, porque fue como, bueno, pero para mí la espiritualidad es mucho más que esto de lo que estoy hablando. Pero si sentía, al menos en ese momento, que si profundizaba o si me iba como por otros lados, que eran mi visión, no iba a interesar, ¿entendés? O a la gente no le iba a llegar. Entonces fue de golpe verme transando con algo que no me representaba, ¿entendés? Y un poco la idea acá es, también con Dual, no juzgar, porque en ese momento lo primero que me pasó a mí fue como juzgarme a mí misma, ¿entendés? Como a mis
creencias, mi fe, como mis propios cimientos espirituales de alguna manera. Y es esto que yo te decía antes. Durante todo el retorno hay como distintas fases. Entonces primero vino con el enojo de, che, ¿por qué la gente busca esto? ¿O por qué? ¿Entendés? Como el no entendimiento. Después la tristeza, bueno, no, me bajo porque no estoy ni ahí, o sea, de esta manera no lo quiero hacer o no quiero comunicar. Después la aceptación, es como un proceso medio de duelo, de también volver a conectar con vos y, como decías vos, también desde un lugar de perdón, ¿no? Y decir, che, si yo justamente estoy diciendo que somos humanos con un lado espiritual, ¿por qué me estoy juzgando tanto a la parte humana que a veces como que se va, como que a veces se pierde? Tenerse paciencia, como digo, ¿no? Es eso, respetarse, no darse la mano con un látigo, porque seres humanos somos bastante tendientes a castigarnos. Entonces también tenerse paciencia en eso, ¿no? Porque de ahí van a salir seguramente cosas maravillosas, pero también en ese momento de paciencia es moverse, pienso, ¿no? No quedar, es quedarse un ratito y después moverse, vamos, salir. Ajá, por eso te decía, es como que tenés distintas etapas dentro de todo este proceso. Porque obviamente si yo me hubiera quedado ahí y en la culpa, era como, bueno, listo, yo acá dejo conexión astral, me dedico a otra cosa. O sea, para mí también fue como muy heavy decir, che, ¿cómo vuelvo a conectar con la astrología o con todo este mundo alternativo que siempre me había gustado y que sabía que era lo que tenía ganas de hacer? Y de golpe era decir como, no sé cómo hacerlo, ¿entendés? Porque me había desconectado de ahí. En mi caso fue dejar de buscar justamente tanto como referentes afuera en este sentido de autoridades, también dejar de buscar la aprobación del otro, porque en definitiva era un poco eso, y empezar a escucharme más a mí, donde yo me estaba sintiendo cómoda, o sea, qué tenía ganas realmente de compartir y qué no, más allá de si llegara a 20.000 personas o a 20, ¿entendés? Era como, lo que importa acá es que yo esté cómoda con mi mensaje, con lo que quiero crear y con lo que quiero hacer de acá en adelante, y no que 20 años más adelante diga, ¿qué hice? ¿Entendés? Como, ¿por qué estoy metida acá si no me representa? Dar un poco, ¿no?, de calidad antes que cantidad, ¿no? Sí, y también esto de no ser careta, como yo te decía, yo siempre fui la primera que mandó a todo el mundo a terapia, ponele, incluso en mis consultas, porque para mí no tiene nada de malo, pero yo no lo estaba haciendo. Entonces también era decir, che, pará, a veces sentía que cuando veía a mi alrededor y cuando me veía a mí, éramos como ciegos guiando a otros ciegos, ¿entendés? Como gente que de la boca para afuera decía un montón de cosas que después no las practicaba. Y a mí esa incoherencia entre el hacer y el decir me chocó un montón. Como te dije antes, fue como tirar abajo justamente los cimientos que yo había construido para hacer algo completamente nuevo. O un poco lo sentí de esa manera. Y como de decir, bueno, de acá en adelante, ¿qué quiero realmente yo? No qué me pide la sociedad que haga, ¿no? ¿Y qué necesito hacer para llegar a eso? En mi caso fue eso, como capricorniana, fue más bien como romper las estructuras que ya estaban para crear algo nuevo. Tal cual. Sí. Bueno, amiga, algo más para decirle a la gente. Que más allá de todo es una etapa maravillosa. Sí, es que en realidad, y además vuelvo a lo mismo en principio, no hay que demonizarlo, porque en definitiva es lo que nos va a hacer crecer, ¿entendés? Y es lo que yo creo que en realidad Saturno viene a volver a conectarte con vos mismo y con tu poder personal de alguna manera. Creo que el problema está cuando
viene la crisis y como decía Noel, no puedes salir de ahí y bueno, ahí sí, obviamente. Pero si uno se las rebusca, busca herramientas y demás, es lo mejor en realidad y es necesario para el proceso de crecimiento. Tal cual, viene a sacar a flote, creo yo, algo que quizás muchos tenemos escondido, que no sabemos que estaba eso ahí, ¿no? Bueno, es sumamente revelador también de ese aspecto. Permitirse que nazca en uno, ¿no? Cierta motivación o cierta parte que se desarrolle de la personalidad que uno pensaba que no la tenía o que estaba dormida, que no se atrevía, no se animaba, ¿no?, a sacarla a la luz. Creo que también a través de Saturno se viene a revelar esto en pos de la autenticidad de la persona, ¿no? Yo creo que Saturno a través del límite lo que va a buscar es eso, que vos muestres a la sociedad, muestres al otro tu versión más auténtica. Tal cual. Bueno, amiga, muchas gracias por este episodio hermoso, gracias por tu tiempo, por aportar todos estos conocimientos. Voy a estar dejando, si vos querés, tus redes sociales para que la gente, no sé, te siga. Si hay algún muchacho interesado que te vaya a buscar. Bueno, amiga, gracias por el espacio. También está abierta la posibilidad que si quieren dejar sus comentarios, sus vivencias, cómo lo han ido atravesando. Eso me parece también sumamente importante para irse, ¿no?, como comunidad de amichas, ¿no? De amichas iguales. Sí. Eso, está bueno que comenten abajo cómo lo vivieron para seguir ayudando a más gente que capaz está en la misma que ustedes o en el mismo proceso o va a entrar, para ir dando herramientas, ¿no? Y nos vamos ayudando entre todas. Sí, no, es maravilloso, ¿no? Y irse acompañado, que creo también esa es la clave. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias, nos vemos.